Hola, saludos, qué bueno que nos encontramos de nuevo. Hoy es el insufrible 8 de marzo, Día Internacional. Ya uno ni sabe de qué diablo es el día de hoy. O sea, si es de aquellas mujeres que se recordaron, aquellas mujeres trabajadoras que se fueron a huelga exigiendo una paga justa y que dejó una cantidad de fallecidas en una fábrica en Nueva York, y lo que comenzó por Chicago y todo ese asunto, y lo que eso motivó y movió después el movimiento sufragista y todas esas cosas que uno ha aprendido en las películas y en los libros, que son más panfletos ideológicos de izquierda que verdaderas historias crónicas de lo que pasó. Entonces, los que nacimos en décadas más recientes nos ha tocado crecer bombardeados por toda esta cháchara. Pero a eso un poco más adelante. Antes quiero hablar del discurso que dio ayer el presidente de la República, que ayer el periódico El Caribe tenía una encuesta que decía que si el presidente debía de poner un programa de televisión. Tenía una encuesta en sus redes sociales. Y parece, como siempre pasa, que el círculo más cercano al presidente, el que trabaja comunicación y empresa, que es muy intolerante, pues eso de llamar a que cancelen personas de sitio y pedir cabezas, si no me manda tal periodista porque me incomoda, etcétera, etcétera. Parece que ayer ellos hicieron su debida diligencia y decidieron presionar para que la quitaran. Yo creo que sí, que el presidente debería poner un programa de variedades. El presidente, desde la campaña, ese fue su estilo. Él trató de marcar diferencia desde la campaña pasada del estilo de gobierno, de gobernar, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Danilo Medina era un tipo que hablaba muy poco en cadenas, daba muy pocos discursos, hablaba poco con la prensa. Su contacto era más cercano en las actividades con la gente que estaban ahí, era dado a disertar en esas actividades y expresar sus posiciones de formas muy puntuales. Danilo era un tipo muy lacónico, de poco hablar. Luis buscó diferenciarse, marcando la diferencia con el presidente Medina, siendo cercano, conversador y haciéndole pensar a la gran audiencia, al electorado, que él le ponía atención a sus problemas y que él le daba respuesta. Ese fue su estilo. Recuerden que yo he hablado aquí del populismo como herramienta de comunicación, que es cuando un político adopta sentimientos y deseos a través de su discurso, de lo que la masa expresa que desea ver al político hacer o decir. Básicamente por ahí va. Entonces, ya yo hablé en un video hace mucho de esto, pero ya lo retomaré en otro día para que se pueda entender. Entonces, el presidente habló ayer. El mundo está en medio de una situación muy compleja. Primero, las grandes potencias del mundo han decidido sustituir la crisis anterior por una nueva crisis, que es la guerra de Ucrania. Estamos repitiendo los mismos patrones en cuanto a la forma de tratar la noticia. Por ejemplo, hoy yo venía escuchando una estación de noticias y ellos tratan una noticia de una niña que ha conmovido al mundo cantando en ucraniano la canción Let It Go, y que Vaina Mendel, la que canta la canción, lo compartió a sus usuarios de Twitter y ha tenido millones de reproducciones. La niña cantando en ucraniano, que no sé un carajo de ucraniano, la canción Let It Go, Let It Go. Sí, ciertamente eso sensibiliza y eso le da el matiz humano, del drama humano, al conflicto que se vive en Ucrania. Pero seamos honestos, estamos siendo pura y simplemente manipulados emocionalmente por los medios de comunicación. No nos están informando. Eso no es una noticia. Eso es un arma de manipulación. La niña. Entonces, ¿a quién no se le encoge el corazón de una niña cantando una canción que tiene una carga emocional tan fuerte? ¿Y quién no va entonces a ver a Ucrania como una víctima sufrida, como
en medio de todo esto, que posiblemente lo sea, pero conocemos poco de los hechos y lo que tenemos es mucho drama y muchas historias sonsas en estas últimas 2 semanas respecto al tema de lo que pasa con Ucrania. Que en mi opinión lo que está haciendo el presidente Zelensky es más una puesta en escena. Él es una puesta en escena que verdaderamente un comportamiento heroico frente a una situación tremendamente complicada y que involucra no a Ucrania. Ucrania es simplemente la víctima en medio de todo esto. Ucrania es quien está pagando los platos rotos de un pulso que se está dando desde hace muchos años entre Estados Unidos y la OTAN y Rusia y Vladimir Putin. Entonces, Ucrania, jugando este juego de estoy contigo, estoy con él, con aquella historia que ha tenido a lo largo de los últimos 200 años con Rusia, pues ya ustedes saben lo difícil que se pone todo esto. Entonces, esto ha creado un panorama que ha llevado a que el mundo se complique, las cosas se están poniendo más caras. Ucrania es el tercer, junto a Rusia, productor de trigo del mundo. Si Ucrania no produce trigo, definitivamente que aquí va a subir el pan, porque va a dar trabajo conseguir trigo, el trigo se va a poner más caro y la harina va a subir. Por lo tanto, el pan va a ser más caro, solamente para que entiendan algo. O si Rusia decide no vender petróleo o vender menos petróleo y menos gas, en el mundo también se complica el mercado de los combustibles. El presidente ha intentado dar respuesta a este problema y ayer anunció una serie de medidas. Aquí en República Dominicana se debatió mucho ayer un artículo publicado por el economista Andy Dawarre, publicado en el periódico El Caribe, donde dentro de las muchas cosas que él señala es que no toda la inflación que está experimentando la República Dominicana es importada, como dijo el presidente de la República en su discurso del 27 de febrero. Y dice Andy Dawarre: la gente está inconforme con el aumento de precios y el gobierno lo sabe, por eso anuncia medidas para moderar el impacto de inflación, que la inflación tiene el poder adquisitivo de los hogares, especialmente los de menores niveles de ingreso. Hasta ahora la hipótesis predominante ha sido que la inflación que sufrimos tiene su origen en las perturbaciones y disrupciones en la oferta de bienes a nivel global, las cuales han provocado alzas en los precios del petróleo y sus derivados, así como de otros commodities, todas fuera de nuestro control. Frente a ese señalamiento, algunos analistas indican que aunque la hipótesis a primera vista parece sensata, tenemos el caso de varios países en la región, importadores también de petróleo, combustibles líquidos y otros commodities que no tuvieron una inflación tan elevada como la que registró República Dominicana en 2021. Medida de diciembre de 2020 a 2021, diciembre de 2021. La inflación dominicana fue de 8.5%, la tercera más elevada después de Argentina, 50.9%, y Brasil, 10.4%. Panamá, 2.6%, Guatemala, 3.1%, Costa Rica, 3.3%, Honduras, 5.3% y El Salvador, 6.1%. Son los casos señalados en por estos analistas para restar veracidad a la hipótesis. Cuando revisamos con detenimiento las informaciones de los diferentes índices de precios al consumidor que calcula el Banco Central de la República Dominicana, queda claro que son varias las causas de la inflación que sufrimos en 2021. Observamos, por ejemplo, que la inflación de los bienes transables, es decir, aquellos que se comercian a nivel nacional e internacional, alcanzó 10.49 en 2021. En cambio, la de los bienes no transables, aquellos que no pueden importarse o exportarse, fue 6.54, por encima del promedio de la meta de inflación, 4%, y del límite superior de la meta, 5%. Esta información constituye una primera alerta de que no toda la inflación de 2021 fue importada. Finalmente, en segundo lugar,
Cuando dirigimos la vista a la inflación subyacente, calculada, esto es lenguaje de economista, que a veces yo me complico y me quedo en el aire, calculada para una subcanasta de bienes y servicios que excluye bienes agropecuarios de alta volatilidad, bebidas alcohólicas, servicios administrativos y de transporte, que representan el 30.2% de la canasta total que se utiliza para el cálculo de la inflación en general, vemos que esta exhibió una trayectoria alcista desde el nivel de 2.6% que registró el inicio de la pandemia en marzo de 2020 a 6.8% en diciembre de 2021. Esta inflación es generalmente el indicador clave para determinar si procede o no un cambio de la política monetaria. La inflación subyacente alcanzó 6% en junio de 2021, se dio un poco en julio y agosto y subió a 6.10% en septiembre de 2021. En ese mes superaba la meta de inflación del 4% en 210 puntos básicos. Es el artículo que escribe Andy Daubaugh, es bastante largo, pueden buscarlo, léanlo para que tengan los detalles, donde él señala esto. Entonces, ayer se debatió mucho el artículo de Andy y el presidente había anunciado el domingo que iba a hablarle al país ayer. ¿Cuáles fueron las cosas que anunció el presidente de la República? Bueno, durante su alocución del lunes, el presidente Luis Abinader manifestó que se tomarán varias medidas para enfrentar el alza de precios que está experimentando todo, producto de, digamos, los conflictos y los problemas que hay en el mundo. Vamos a simplificarlo por ahí. Se van a subsidiar los combustibles con el parámetro que mientras el precio del West Texas Index, el que se toma de referencia para fijar los precios, esté por encima de $85 por barril y por debajo de $115. O sea que si sube más de 115, la burra va a apretar rabo también. Aumentar el programa de subsidio directo al sector transporte implementado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de Pasajeros para evitar el incremento de los precios en el transporte público. Enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en frontera a la importación de productos más importantes de la canasta básica. Esta medida que proponemos, dijo el presidente, sea aplicada de manera provisional durante 6 meses, impactará los siguientes productos: el aceite refinado, la mantequilla, la margarina, la leche en polvo, las grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pasta, habichuela, harina, pan. Y finalmente, un subsidio del 10% a las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasas vegetal durante un periodo de 6 meses. Es lo que ha anunciado el presidente. Ha dicho en el día de ayer. Realmente el panorama mundial se está complicando cada día más. Yo decía que con el tema de Ucrania, que está tomando el mismo derrotero de lo que pasó los últimos 2 años, estamos viendo cómo la cosa se complica y hay que ver qué pasa en las próximas semanas, si se sigue apretando la tuerca o si la cosa se le busca un bajadero en el conflicto que hay en Europa, entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos y toda esa gente. Yo honestamente no sé qué subyace detrás de todo este lío, pero hay algo que no huele bien en Dinamarca. Ya veremos qué pasa de aquí en adelante. Mientras tanto, estas son medidas que el gobierno trata de que funcionen para no sacrificar algo que es muy importante para los políticos, que es su popularidad y su aceptación. Sobre todo porque el presidente sabe que tiene el deseo de repostularse. Y si este año se complica, y el que viene también, en el 24 no hay reelección. Eso lo pueden escribir ellos de la manera que le dé la gana. Si la crisis sigue apretando la tuerca, Abinader entrega esa ñoña, le entrega en el 24, porque ningún gobierno se reelige en medio de una crisis. Y hablando de otra cosa, hoy es el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. Yo de verdad, yo hablo de estas cosas porque ya la fecha está en la vaina, pero esto se ha distorsionado todo y se ha vuelto una locura. Porque pareciera que hoy es el día de la feminista radical, donde ellas salen, marchan, golpean, rompen tiendas, queman carros. Eso pasó en México el año pasado. Golpean periodistas,
qué más es lo que hacen. O sea, es una vaina terrible, terrible. Este día se ha vuelto una locura. Y es básicamente porque el feminismo fue secuestrado hace mucho tiempo por el ala más radical dentro de esos movimientos que existían y se apoderaron prácticamente de todo el movimiento. El feminismo, muy por el contrario de lo que muchos piensan, tiene poco o ninguna vinculación inicialmente con el socialismo, la idea de izquierda, Marx y toda esa mierda, pero da la impresión, pareciera, porque los grandes teóricos y los grandes intelectuales de izquierda se encargaron de prácticamente borrar del mapa quienes fueron los que inicialmente impulsaron la agenda de reconocimientos de igualdad ante la ley y de derechos en igual condición humana a las mujeres que a los hombres. Lo olvidan muchas personas. De hecho, los primeros impulsores de estos derechos y de estas ideas no fueron mujeres, fueron hombres. Entonces, en el caso de lo que estamos viviendo, es un enfrentamiento donde se ha convertido al hombre en un enemigo de la mujer solo por el hecho de ser hombre. Es una narrativa que se ha extendido y a través de un montón de teorías posmodernas y de planteamientos bastante disruptores de la relación hombre y mujer, que siempre va a ser una relación difícil porque estamos hablando de humanos con necesidades diferentes evolutivamente hablando, y siempre imposible que desaparezca, que muchas veces las diferencias entre unos y otros terminen en violencia. La violencia no es un fenómeno exclusivamente del hombre, como tampoco las mujeres son 100% seres de paz, seres tranquilos. Esa es la narrativa que se ha construido y se ha pintado a la mujer en el mundo que vivimos hoy como una víctima y al hombre como su victimario, que la tiene sometida y que la pisotea. Quizás eso fue así en el pasado, pero en Occidente esto ha ido cambiando significativamente para bien y hoy en día las mujeres destacan en muchísimos ámbitos de la vida social, económica, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos olvidar que tenemos roles naturales, roles que a lo largo de la evolución del ser humano no son intercambiables, no son roles que tú puedes delegarle a otra persona, son roles que están muy claros y si no entendemos eso, pues seguiremos entonces viendo cómo cada día se hace más difícil la convivencia de hombres y mujeres. Y la victimización y la infantilización de la mujer por parte de los grupos que utilizan a la mujer como instrumento político para un grupo de élite tener acceso al poder y a unos privilegios que el resto de las mujeres no tienen, solamente las que dirigen allá arriba. Es un fenómeno difícil de leer, se ha escrito mucho sobre esto. En el año 95, 94, por ahí, se publicó un libro. Una autora, filósofa e investigadora norteamericana, Christina Hoff Sommers, escribió ¿Quién se ha robado el feminismo? ¿Quién nos robó el feminismo? Se llama el libro. El libro aparece en inglés, se llama Who Stole Feminism? Cómo las mujeres traicionaron a las mujeres, cómo mujeres traicionaron a las mujeres. Y este libro es interesantísimo porque, según el resumen que está publicado, lo pueden comprar. Es un libro, yo lo comencé a leer hace un tiempo, para que no es muy largo. Pues en este libro la profesora de filosofía, Christina Hoff Sommers, ha expuesto un hecho inquietante. Cómo un grupo de fanáticos que dicen hablar en nombre de todas las mujeres están promoviendo una nueva y peligrosa agenda que amenaza nuestros ideales más preciados y enfrenta a las mujeres contra los hombres en todas las esferas de la vida. Caso tras caso, Sommers muestra cómo estos extremistas han respaldado sus argumentos con investigaciones altamente cuestionables, pero bien financiadas.
presentando información incendiaria y a menudo inexacta y sofocando cualquier apariencia de escrutinio libre y abierto. Pregonados como ortodoxia los hallazgos resultantes sobre todo desde la violación hasta el abuso doméstico, el sesgo económico y la supuesta crisis en la autoestima de las niñas, perpetúan una visión de las mujeres como víctima del supuesto patriarcado. Estamos hablando de un libro de 1994, ¿verdad? Y estamos viendo los resultados en el resto en gran parte de Occidente de algo que comenzó en Estados Unidos muchísimo antes de la década del 70. Además, estos argumentos y los supuestos hechos en que se basan han tenido una enorme influencia más allá de la academia, donde han sacudido los cimientos de nuestras instituciones educativas, científicas y jurídicas y han fomentado el resentimiento y la alienación en nuestra vida privada. A pesar de su predominio actual, sostiene Somers, esta clase de feminismo está en desacuerdo con las aspiraciones y valores reales de la mayoría de las mujeres estadounidenses y socava la causa de la verdadera igualdad. ¿Quién robó el feminismo? Un llamado a las armas que enfurecerá o inspirará, pero no puede ser ignorado. Y trata 10 temas interesantísimos: las mujeres bajo asedio, la indignación, resentimiento y la culpa colectiva, transformando la academia, nuevas epistemologías, el aula feminista, una burocracia propia, el estudio de la autoestima, el informe Wesley, un género en riesgo, mentiras nobles y investigación de las violaciones. Este libro es de 1994. Christina Hoff Sommers viene alertando de lo que el feminismo hegemónico viene haciendo desde hace décadas y cómo se le ha permitido, porque han tomado todas las esferas y se ha buscado en que silenciar con el argumento de que tú cuestionar las posiciones de las mujeres de esas mujeres, pone en riesgo la vida de muchas otras mujeres, porque tú estás poniendo en duda que la violencia exista, que las mujeres sean asesinadas, que las violaciones se den, que existe una bla 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 y toda esa mierda posmoderna y izquierdosa, rancia, pura y simplemente pasando de lo que han explicado algunos, como el mismo Agustín Laje, para citar a alguno, ha pasado la lucha de clases a la lucha de géneros y a la lucha de preferencias sexuales y la lucha racial entre blancos y negros, pájaros y heterosexuales, mujeres y hombres. Luego vendrán otras. Bueno, pues en el periódico el HuffPost se publicó un artículo de la Universidad de Houston, en el Departamento de Estudios Hispánicos. Presentaron una serie sobre las máquinas que mueven nuestra civilización y las personas cuyo ingenio las creó. Un columnista del Houston Post habló de cómo las chicas pierden su autoestima durante la adolescencia. Gran cantidad de libros nuevos aseguran que el amor propio de las jóvenes desaparece en la escuela media. Todo esto hace recordar algo que es muy cierto. Todavía guarda cicatrices psicológicas de la adolescencia, pero soy hombre, no mujer, dice el que escribe. La fuente de información que sustentan estos libros es un estudio de 1991 hecho por la Asociación Americana de Mujeres. Esa asociación conmocionó a América afirmando que la autoestima de las jóvenes se hacía pedazos en la secundaria, mientras que a los jóvenes se les protegía gracias a un sistema social dominado por hombres. Christina Hoff Sommers, autora de ¿Quién nos robó el feminismo?, nos identifica un pequeño grupo que ella define como mujeres inteligentes que realmente están convencidas de que la mujer americana se encuentra en una guerra de género. Sommers piensa que este grupo muy influyente se ha separado de los ideales de la reforma racional y justa de las feministas como Betty Friedan y Germaine Greer. Estas mujeres se sienten como soldados de sus teorías y sus tácticas de guerra no son las mismas que la de la búsqueda de la verdad. Sommers le pidió a la asociación una copia del reporte que incluya las preguntas del cuestionario y sus tabulaciones. La asociación la ignoró
hasta que finalmente tuvo que firmar un documento prometiendo no citar el reporte sin previa autorización de la asociación. Así que con las manos atadas, pagó $85 por una copia. Al leerla, la reticencia de la asociación se hizo evidente. Aunque ella no podía citar nada sobre el reporte, pudo citar a los expertos sociólogos que leyeron el reporte por ella. Los expertos dijeron que las preguntas del cuestionario eran inadecuadas y que las conclusiones estaban construidas sobre el vacío. Todavía nadie ha descubierto cómo se mide la autoestima, ni siquiera cómo definirla. Afirman a su vez que los chicos adolescentes también padecen de una pérdida de la autoestima, aunque intenten esconder su miedo haciendo fanfarronadas. Lo sé por experiencia propia, dice quien escribe. El reporte de la asociación no tenía ninguna validez académica, era solo un arma de guerra. Somers encontró otras distorsiones. Gloria Steinem citaba 150,000 muertes por anorexia al año. Evidentemente, esa cifra provocó indignación. El ideal del cuerpo de la mujer, tanto para los hombres como para las mujeres mismas, resulta ser un genocidio. Más libros se escribieron sobre el tema. Luego descubrimos que Steinem estaba confundida. 150,000 mujeres no mueren, sino que sufren de anorexia. El Centro Nacional para la Estadística de la Salud reporta al menos 100 muertes por año. Cifra que es casi una tragedia que hasta a mí me afecta. La vida humana no es una mercancía barata que tenga que multiplicarse por 150, por 1.500 para que adquiera valor. Además, repetidas e infundadamente nos aseguraron que la violencia doméstica aumentaba un 40% el domingo del Super Bowl. Las trágicas realidades de la violación, la violencia son demasiado terribles para tener que exagerarlas de esa manera por unas pocas personas que solo pretenden ganar batallas. Somers quiere corregir las injusticias de género. Soy feminista, dice ella. Nos recuerda, pero la guerra no es la solución y solo produce equivocaciones. La ciencia acertada en la que buscan encontrar la verdad y al final siempre es necesaria la verdad para ser libre. Así que esto se escribe en este artículo y termino hablando de este asunto, aprovechando el día de hoy, porque hoy no se va a hablar de cómo manipulan la verdad un grupo de personas con el interés de mantener enfrentados a hombres y mujeres, a heterosexuales y gays, a transexuales y cis y toda esa pendejada que se han inventado, sino que simplemente hoy dediquemos tiempo a entender que la vida del ser humano es compleja, que hay muchas cosas que mejorar y que las guerras y los enfrentamientos y la victimización de un grupo y convertir en villanos a otro grupo solo por cuestiones muy etéreas, por cuestiones muy poco definibles, no va a resolver nada, solamente va a abrir más la grieta que hay entre nosotros. Nos vemos en un próximo video. Feliz Día de la Mujer a las mujeres, no a las feministas. Bye.